Amigos, amigas, 15:36. Me acabo de servir un vaso de agua y casi lo tiro mientras les comentaba la hora. Tengo en mis manos, yo Esteban Checho, su conductor, el último Le Monde Diplomatique, el el anteúltimo, en mi opinión, de los mejores Le Monde Diplomatique que he leído en los últimos meses. Y tengo un artículo en mi mano que se llama Conectar Desigualdad, escrito por Verónica Ockbirk. Lo tengo acá en la mano, lo voy a mostrar. Muy piola, realmente súper recomendado. Sí, está un poco arrugado porque yo me lo llevo de viaje, Le Monde Diplomatique, pero realmente lo disfruté muchísimo y lo recomiendo fuertemente porque atiende directamente la gran carencia federal de nuestro país, la gran desigualdad territorial, las grandes carencias entre el centro y la periferia. Hasta en esos términos parece que está el desgaste, que está la lejanía, que está la falta de progreso y las asimetrías en nuestro país. Justamente autora de Conectar Desigualdad, de uno de los principales artículos de la edición de enero de la gran publicación Le Monde Diplomatique, es la periodista, ya la nombraba, Verónica Ockbirk. Verónica, acá Esteban Checho en Cítrica Radio. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Esteban, ¿cómo estás? Muy bien por aquí. Me alegra escucharte, Verónica. Te pregunto en total confianza, ya que yo también tengo un apellido que me lo han pronunciado mal algunas veces, así que lo estoy pronunciando bien, es Ockbirk. Lo estás pronunciando bien. Es un apellido de esloveno. En esloveno sería Ockbirk, pero nadie lo va a decir acá, así acá. Aparte me han dicho de todas las maneras que te puedas imaginar, Ofir, Orbis, así que no te hagas problema, pronuncialo como te salga. Me quedo tranqui, gracias Verónica. Primero, realmente felicitaciones, disfruté muchísimo el Le Monde Diplomatique de enero, a veces en tiempos de comienzo de año, las publicaciones no Le Monde, pero sí otras se relajan un poquito y Le Monde fue con todo, con un tema súper interesante y está tremendo. En ese sentido, te pregunto, ¿cómo surgió el abordaje del tema? Porque es un tema que si bien siempre está latente, muchas veces se olvida en la campaña o se olvida en la vorágine política. ¿Cómo surge el atender el federalismo en la primera edición del año de Le Monde? Bueno, mira, en realidad surge por José Nathanson, que es el director de la publicación. Él es el que me sugiere a mí hacer esa nota. Él me cuenta que van a tratar el tema del federalismo y que como yo vengo siguiendo desde hace años cuestiones de transporte, me sugería ver, bueno, cuánto tenía que ver el transporte en esto que él llama el fracaso del federalismo, que no sé si estoy en condiciones de abordar y decir si fracasó o no el federalismo argentino. Lo que rescato ahí un poco de lo que vos decís, más allá de esta nota en particular, es que en Le Monde lo que intentamos, yo no colaboro en todos los números, pero sí 1, 2, 3 veces por año, es justamente abordar la profundidad. Y si bien tiene que ver con la coyuntura, la idea es salirse un poquito de los temas así tan cotidianos, un poco porque es un periódico mensual, pero también la idea es problematizar, ¿no? Y por eso también me resultó interesante y atractivo que me llamaras. Yo soy periodista, como vos, así que no me considero que no soy experta en nada, tampoco en transporte, aunque he venido siguiendo temas de transporte. Para este artículo en particular hablé con 2 personas que me ayudaron muchísimo, que son José Barbero, que es el geógrafo y el decano del Departamento de Transporte de la USAM, y Maxo Velázquez, que es sociólogo él de formación, pero trabaja hace muchos años en FADU, en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UBA, y con quien también con ambos tuve larguísimas charlas, ¿no? De aproximadamente 1 hora, un poquito más allá de lecturas. Me envié también unos correos con Alberto Müller, entonces lo que yo pueda transmitir acá, incluso en ese artículo, también tiene que ver con esas charlas, pero sí rescato la profundidad con la que intentamos abordar los temas en Le Monde. Sí, y absolutamente se nota esa charla, esa entrevista, ese trabajo periodístico como vos mencionabas y muy bien hacés. Hay algo muy interesante, a mí, vos mencionaste el problematizar, y yo me acuerdo que estaba leyendo en mi casa, tomando un café, y me interpeló mucho una parte del artículo de la investigación, en donde se menciona el rol del tren. Hay un sentimiento, me voy a decir sentimiento porque es algo muy arraigado a las fibras nostálgicas, por ahí yo no lo viví, pero sí de mis viejos, mis abuelos, esto de desde la desarticulación de la red ferroviaria, el federalismo ha resultado algo imposible, y lo que postulan ustedes, y me pareció muy interesante incorporar, es que más allá de eso, pueblos donde se mantuvo la red ferroviaria también perdieron incremento, también perdieron territorialidad, y el desarraigo sigue, pibes que se tienen que ir de su pueblo a Buenos Aires porque si no obtienen ganancia, sigue aún más allá de la falta de una red ferroviaria. Y agrego algo más, perdón si se hace muy largo, pero agrego algo más, esto de
hay que traerlo, por ejemplo, hay que traer los trenes de Europa, hay que traer el Renfe de España y ahí va a progresar todo. Y también mencionan guarda, porque si traemos esos trenes, el precio que sale eso, lo caro que sale eso, va a ser imposible que el boleto sea accesible para la gente, para el pueblo, para el de a pie. Ahora, en ese sentido, ¿no? Configurando todo ello, vos encontrás, si se quiere, una creencia excedida o una creencia incompleta en el asunto del tren. ¿Crees que es una parte de la solución, pero no la solución completa? ¿Cómo te llevas con esa creencia, esa nostalgia de la red ferroviaria que muchos sentimos? Mirá, súper interesante lo que decís y creo que das un poco en el foco, en el corazón del tema de por qué, que era lo que nos propusimos ver, hasta dónde el transporte es parte del problema y de la solución de las dificultades o del fracaso, si querés lo vuelvo a poner entre comillas, del federalismo argentino. Sí, sí. El tema del tren es interesantísimo. Yo trabajé hace unos años en una investigación, estuve durante un tiempo, no llegué hasta el final, que nos propusimos ver hasta qué punto la desarticulación de la red ferroviaria tenía que ver con esto de la pérdida de población de pequeñas localidades de la Argentina. Y la conclusión a la que llegamos, por lo menos hasta el momento que yo estuve, que estuve un año y medio largo dedicada a eso, era que no era el factor principal, que podía ser uno de los factores. Como bien vos decías, si uno hace una comparación entre lo que sucede en localidades que han perdido su tren y otras que no, todas perdieron población en favor de ciudades grandes o intermedias. Creo que ahí hay un temita, si querés, para retomar en un ratito. Por supuesto. Y sí está muy... todo el análisis ese de que el problema del federalismo tiene que ver con que se desarticuló la red ferroviaria, bueno, y entonces perdimos conectividad, y entonces esa es la causa de, no sé si todos, pero muchos de los males de la Argentina, está muy tenida de esta visión nostálgica acerca de los pueblos, las localidades. El pueblo es una categoría que no termina de ser geográfica, ¿viste? Por eso, claro, por lo menos cuando hacíamos esta investigación, tratábamos de referirnos a pequeñas localidades. Yo te voy a poner un ejemplo. En general, se tiende a ver como, en muchas visiones, no digo todo el mundo, pero como que el tren es beneficioso porque es lindo en parte, ¿no? Sí, tiene sí. como toda una impronta estética bella, por toda esta parte nostálgica, porque nos recuerda a tiempos que tal vez en nuestra memoria fueron mejores, porque evidentemente es muy eficiente a la hora de transportar grandes caudales, grandes volúmenes de pasajeros, y porque también es sustentable, ¿no? Digamos, claro, consume, si vos consideras que estás llevando mucha gente o mucha carga, es sustentable. Y también tiene una tasa de siniestralidad menor, claro, que los autos. Por ejemplo, en el caso, yo te voy a poner un ejemplo como un cuentito, a ver si se entiende lo que quiero explicar. Sí, sí, por favor. Vos imaginate una localidad pequeña, pre-auge de los servicios automotores, ¿no? de los autos, de los ómnibus de larga distancia y demás. Entonces, su población mayormente tendrían una escuela, tendrían, qué sé yo, algunas actividades culturales y vivían principalmente de alguna, por ejemplo, explotación agropecuaria que tenían cercana a esa localidad y a la cual se dirigían fundamentalmente, no sé, a pie, a caballo, y tenían su tren que las unía con tal vez otras localidades, tal vez con el centro de Buenos Aires. Pensemos, por ejemplo, en la Pampa Húmeda. Sí, sí. Cuando empieza a explotar el modo automotor y, por ejemplo, una familia que trabaja en el campo puede tener una camioneta, se puede ir a vivir a una localidad intermedia, ¿no? Donde, por ejemplo, los hijos cuando terminan la primaria tienen una secundaria y no se tienen que ir, donde tenés más gente con la cual socializar, donde tenés de repente un cine, que por ahí en una localidad pequeña no lo tenés, no lo tenías, pensando también en tiempos en los que el cine era importante, ¿no? Hoy en día por ahí eso se da un poco vuelta, porque trabajamos desde nuestras casas, porque tal vez ya vemos Netflix en vez de cine, porque internet va a todos lados, pero ubiquémonos en ese momento. Totalmente. Entonces, si vos pensás en lo que la camioneta significó para esa gente, entendés cómo puede haber otros motivos mucho más allá de la falta de tren que hicieron que esas localidades perdieran población. Entonces empezás a ver la falta de frecuencias ferroviarias más como una consecuencia de ese despoblamiento y no como una causa. No estoy invirtiendo la causalidad y diciendo que sea así, pero uno empieza a ver en geografía
cómo se entremezclan los factores y tal vez no era como lo teníamos pensado. Esto, por supuesto, sin dejar de mencionar que el cierre de ramales fue brutal, que no fue democrático, que se hizo de la peor de las maneras posibles, que se quedó gente sin trabajo, que se podrían haber buscado otras estrategias para no perder mano de obra, digamos, también Total. Poniendo todo eso en cuadro. No es que estoy defendiendo lo que se hizo durante el menemismo, ni mucho menos durante la dictadura, pero sí me parece importante tratar de ampliar la foto. Siguiendo el análisis tuyo y que tratamos de recuperar un poco la nota del federalismo, si uno se queda con esa visión de por el tren se perdió población, porque se perdió población, se murieron los pueblos y se murió la actividad productiva que le daba sentido a esos lugares, también podés llegar a pensar que rehabilitando esos ramales vas a rehabilitar que la gente se va a querer ir a vivir a los pueblos o a las localidades pequeñas y que esas localidades, esas actividades productivas van a volver a tener sentido. Entonces, por ahí una cosa que uno puede analizar desde el punto de vista, mira qué mirada nostálgica tenés, también puede afectar la toma de decisiones, ¿no? Claro, de política pública. Entonces, en ese sentido me parece que empieza a tener relevancia cómo miramos estas cuestiones poblacionales, ¿no? Totalmente. Es Verónica Ogbirg a quien están escuchando. Estamos conversando sobre el federalismo en nuestro país. Algo que menciona también Le Monde en la editorial de José Nathanson es que el federalismo es algo que transversalmente en la política argentina es visto como bueno desde un lado y del otro, desde ambos lados del Río Bravo, ambas orillas del Río Bravo. Sin embargo, los avances en materia han sido o muy deficientes o escasos o no alcanzan, ocurre esta mirada incompleta, que como mencionabas, Verónica, también en ese sentido uno tiende, a mí me pasa a decir, bueno, es inevitable, la gente se va agrupando en ciudades más opulentas, más capaces, con más diversidad, y también preocupa por dos cuestiones, imagino que las que tenemos todos, de la capacidad de esas ciudades, en donde cuanto más personas hayan, menor será la calidad de vida, porque menor es la oferta laboral, menor es la capacidad, mayor es la necesidad de inversión, y se desnivela la otra preocupación, y termina pagándose la calidad de vida en otros sitios alternativos, ¿no? Aceitado por el desarraigo. En ese sentido, obviamente, preguntar por una solución, seguramente hablando, es más sencillo que en la práctica. Pero en ese sentido también consultarte, ¿ves que hay alguna especie de, o qué posicionamiento tomás ante esto? ¿Es una cuestión de distribución? ¿Es una cuestión de mayor oferta educativa? ¿Es una cuestión de transporte también? ¿Dónde ves los agentes que pueden ayudar a solventar esta carencia que tenemos en nuestro país? A tener cierto equilibrio. Mirá, claro. Yo creo que desde el transporte, por ahí también, retomando un poco lo anterior, para que no parezca que tengo una visión, bueno, que el pueblo chiquitito se muere y ya está, no nos debe importar a nadie. Digo, me parece que se pueden buscar estrategias siempre considerando a las personas que se quieren quedar a vivir en esos lugares y no cuestiones como impuestas desde afuera, como, no sé, nosotros cuando hacíamos ese estudio que te comentaba, habíamos visto un caso que creo que era, no sé, no quiero decir cualquier cosa, pero como si te dijera Pipinas, un caso de una localidad de la provincia de Buenos Aires que dependía de una fábrica que no estuvo más, claro. Entonces viene toda una cosa como importada para que viva del turismo. Claro. Y una persona, por ejemplo, que trabajó en una fábrica toda su vida, la pones a atender a un restaurante y no quiere hacer eso, y no tiene por qué hacerlo tampoco. Entonces, buscando el lado de las estrategias, y sí, buscar actividades productivas que sean sólidas, que hoy en día tenemos tecnología, vimos todo lo que pasó con la pandemia con el trabajo remoto, que en algunos casos se puede hacer y en otros no. Estamos viendo cierto éxodo hoy en día de las ciudades, está estudiándose el fenómeno, salen notas periodísticas que la gente de repente dice, la verdad que no tengo que vivir en la gran ciudad. Ojo acá, para mí también, fenómeno de irse a los country, no, más allá de que a mí me guste o me disguste el country, o lo que pueda pensar de otras cuestiones que podrían estar vinculadas con el tema, si lo miramos desde el punto de vista del uso de energía, de la necesidad de carreteras, de andar quemando combustible fósil, en el caso de Buenos Aires digo, porque vivo acá, pero qué sé yo, entre Buenos Aires y la zona sur, viste, y Canning, o Pilar, o donde sea que está el country, tampoco termina de ser un modelo sustentable en cuanto al diseño de las ciudades. Total. Sí creo que no es... a mí me parece que las grandes ciudades en general tienen peor prensa de lo que en realidad sucede, porque
porque energéticamente son más sustentables tal vez que pensar en tener a toda la población dispersa. Sí es cierto que en términos de transporte, por ejemplo, pensando en el acceso, a mí mis entrevistados me decían que hay cuestiones como muy del orden pragmático que se pueden pensar. A ver, se ha intentado mucho, por ejemplo, el tema de los corredores federales. No sé si te acordás de eso, en las líneas aéreas, en el ámbito aerocomercial. Se ha intentado muchísimas veces, desde distintos signos políticos, que haya más vuelos que no pasen por Buenos Aires, ¿no? Digamos, ¿para qué? Porque, viste, vos vivís en, no sé, Neuquén y de repente tenés que venir a Buenos Aires y después volverte a Mendoza, la verdad que es un disparate. Y son muy loables, pero se topan siempre con la baja demanda, ¿no? Entonces, ¿ahí qué se puede hacer? Bueno, primero pensar cómo aumentamos el diálogo interprovincial. ¿Cómo hacemos para que Neuquén y Mendoza, por decir algo, un ejemplo aislado, tengan más diálogo comercial, industrial, universitario? Ojo con pensar que todo lo hacen los pasajeros, porque en general pensamos en las vacaciones y no es solamente eso. Digo, no vas a poner un avión con lo caro que es para que vaya semivacío, para que los neuquinos puedan vacacionar en San Rafael y viceversa. Digo, tenemos que pensar un poco más grande, porque las cadenas logísticas son las que nos van a explicar un poco mejor esto, ¿no? Pero vos por ahí podés pensar que aerolíneas, entonces, a ver, vuelvo un poquito para atrás. Es carísimo pensar en una ruta aérea si ese avión no va a ir lleno, o si ese tren, como decíamos antes, no va a ir lleno o semilleno, o tiene que tener determinada capacidad para que se justifique económicamente, porque si bien estamos hablando de una aerolínea estatal, también tiene que manejar ciertos criterios de eficiencia, porque una aerolínea súper deficitaria no le sirve a nadie y no le sirve al país tampoco para que podamos, digamos, mantener activos y funcionando nuestros canales de comunicación. Pero tal vez en sus compras, Aerolíneas podría pensar en tener una flota de aviones de medianos a pequeños, tal vez para servir a esas rutas que tal vez no le vas a meter 7 frecuencias de un Boeing de 180 pasajeros, un Airbus, no sé cuál nave es la que carga más pasajeros, pero sí podés poner un avión chiquitito. Lo mismo con los ómnibus. Igual la red de ómnibus y la red carretera argentina, mis entrevistados me han dicho que es bastante buena y tiene buena conectividad. Entonces, por ahí eso en términos de... como te decía, más pragmático, ¿no? Sí, sí, como uno piensa también en las ciudades, ¿no? Vos tenés el súper mega articulado para hacer la vía troncal y para conectar, para la capilaridad, podés pensar en buses más chiquititos. Sí, perdón, me ibas a decir algo. No, es que se comprende muy bien, Verónica. La verdad que es un debate postergado, o algo que me ha pasado, que seguramente a vos también, que se encuentra a veces en los márgenes de diferentes fuerzas políticas. Aquí hemos tenido a Paco Durañona, que es el ex intendente de Areco, que es peronista del Frente de Todos, y a Miguel Zaredi, que es más conservador, y los dos coincidían con todas sus diferencias en el debate por la descentralización, el debate por la alternativa, el debate, mismo también vos decías, y me gustaría cerrar compartiéndote esto, ¿no? Para este tema para hablar largo y tendido, y por eso recomendamos fuertemente la edición de enero de Le Monde Diplomatique. Pero esto que vos mencionaste, todo es tremendamente interesante, pero me quedó esto en la cabeza muy fuertemente, que es la consulta local. Muchas veces pensamos los planes, incluso nosotros, en macro, bueno, pongan una estación nueva y se va a solucionar, y a veces se trata de conectar, más ahora en estos tiempos pandémicos de home office, de conectividad, con la gente de allí, conocer sus necesidades. Como que a veces siento que esa carencia está muy presente, no conocemos los pueblos o creemos que están desconectados, y a veces pasa por justamente salir de la Torre de Marfil y horizontalizar la relación con los pueblos. No sé si, imagino que es complejo, pero un poco ahí siento la carencia, no sé vos cómo lo ves. Sí, totalmente, y una de las cosas que me decía José Barbero, que te mencionaba antes, intento ser breve, es esto, es como el tema de las competencias, ¿no? Cuando se forma el Estado federal, el tema del transporte urbano no tenía importancia, ¿no? Cuando se dictó nuestra Constitución. Después empieza a tomar relevancia, entonces no se sabe un poco a quién corresponde y de quién es la competencia, como que no quedó claro. Una idea que puede servir es que las localidades, las ciudades, decidan, tal vez municipalmente, ¿no? ¿Qué les serviría? ¿Qué red de colectivos necesitas? ¿Qué otros transportes? ¿Qué vas a hacer con tus ciclovías? ¿Cuánto va a ser el ancho de tus veredas? Que ejecuten los planes, que los diseñen y que sí cuenten con asistencia.
financiera y técnica de parte de los estados nacionales, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, ¿no? Por supuesto, porque a veces cuadros técnicos también faltan y esto no es menor. Totalmente, totalmente. Verónica, realmente es un tema que abordar en radio, viste, por los tiempos y demás, siempre es un desafío y la verdad que hemos podido volcar todo este debate interesantísimo. Y lo que más me gusta de este debate interpelador, que sale del lugar cómodo y realmente hace laburar la cabeza para ver cómo trabajamos justamente la federalización, la comunicación, la conexión y el tener un mejor país, básicamente. Consultarte, obviamente, más allá de Le Monde Diplomatique, si tenés algún sitio donde leerte, que quieras compartir, mensaje final, el micrófono es tuyo. Ay, no, para nada, no tengo nada. Estoy escribiendo un libro hace 1000 años que espero que vea la luz este año, que tiene que ver con el tema de la basura. A mí me gustan mucho los temas técnicos y soy una convencida de que abordarlos desde un lugar de divulgación es súper útil. A veces pueden parecer aburridos o arduos, pero me parece que, por eso te agradezco el llamado, por favor. Me parece súper valioso poder darles difusión, porque siempre queda, viste, como en el aire, queda como subsumido a los ámbitos expertos, al mundito de los ingenieros. Total. Y creo que está bueno sacarlo de ahí para que también tengamos más herramientas a la hora de decidir, ¿no? Absolutamente. No podría estar más de acuerdo, absolutamente. Y obviamente contá con Cítrica para cuando lances el libro, avisar que sale entrevista. Ojalá, me tengo que sentar a escribir muchas horas, pero está ahí en carpeta para que salga. Contentos por escuchar eso, Verónica. Gracias por tu tiempo de vuelta, gran abrazo, buena semana, nos estaremos conectando próximamente. Gracias. Hasta pronto. Verónica Ogvik, ella es periodista, ella publicó el artículo Conectar Desigualdad en Le Monde Diplomatique. Renuevo, una de las ediciones en el podio de lo que he leído en Le Monde, hace mucho tiempo lo sigo, es una gran publicación para, de nuevo, problematizar, interpelarse, salir de lugares cómodos, y encontrar nuevos enfoques, ampliar los mundos posibles, de eso se trata, no solamente la música, no solamente el arte en sí, sino la política, gracias al cielo.